I bueno, benvinguts tots. Hoy tenim con nosotros a una de las promesas del deporte aragonés. Con només 17 años y desde 2020 ha batido 4 vegades el récord de escalada de velocidad. Per iso, quiero pedir un fuerte aplauso para recibir a Escampar la Boira a María Laborda. ¿Qué tal, María? Bad Bunny, lo primero. Como recibimiento, ¿qué pasa? ¿Cómo Dios, el mejor, lo mejor que habéis podido hacer. va? Benito Antonio Martínez Ocasio. That's. Vale, primera pregunta, obligada. ¿Tenías instituto hoy o no? Sí. ¿Qué es un justificante? No hace falta. Ya están acostumbrados. Si quieres te lo firmo, en plan... Ya no hace falta, tranqui. A ver, y lo de que te presenten rollo... La joven promesa del deporte aragonés... Tienes 17 años ya, ¿eh? Ya, promesa, nada. Ya te estás ganando unas animaladas, te han visto cosas tuyas, es una cosa espectacular. Eso de Bueno. promesa, ¿cómo lo llevas? A ver, pues la verdad es que es un orgullo sobre todo, pero bueno, ya lo veo como, no sé, es que soy yo, no es nada nuevo. Exacto, tirando ahí de flow, en plan, ¿qué A pasa? ver. Pues eso, a ver, que la gente conoce como promesa, pero a dar la bienvenida a la millor deportista de Aragón 2020. Sí. Estas pausas de aplausos a yo me matan. Me quedo con una cara de tonto mirando hacia el suelo. Igual. Es en plan, que no aplaudan más. Pero eso, lo que te iba a decir. ¿Cuántas medallas tienes? No sé. Ah, bueno. ¿Has perdido la cuenta de las medallas que tienes? A ver, llevo compitiendo desde 5 años. Jata. Flipas, ¿eh? Y yo qué me sé yo, pero puesto al que vas, puesto al que te dan una medalla. Al Hombre, final... no. Sí. No. Eso en nacionales sí. Bueno, Regionales sí, pero internacionales ya está más difícil la cosa. ¿Cómo está la cosa per internacionals? Bueno, más difícil, pero siempre aspiramos a Se rasca medalla. medalleta. Pues como tú, puesto el que vas, puesto el que sacas medalla, te he traído una cosa que tengo por aquí. Y es una medalla de Escampar la Boira para que te la poses, si quieres. En plan... Cosas. Y esa medalla está maja, está bonita, pero si quieres, sácatela, no te la dices toda la entrevista posada. Sácatela al momento, ya verás. Que tiene... Y ahora haces así. Ubrila. ¡Buah! Flipas. Enseñas caramelos y llaminerías y lamins. No puedes cometer nada. No. ¿Cómo te lo explico? Andrés, ¿tú quieres? No, ara no. En horari de treball... En No- horari no de consumes treball... chocolate? Jo no consumir xocolate. Vale, ahora la pregunta sería, ya traes, si quieres, y Vale. només la broma, después te la llevas en ta casa y ya pues, Vale, pa ya tu se pare verá. o pa qui I quieras. si vols repartir los xocolatines, pues bueno. Ah, vale. Sí, pues si puedes repartir entre todos, ¿vale? Venga, pues. Bueno, ahora en serio, que es que, a ver, la Chen igual no te conoce, pero bueno, tú ya fa tiempo, que hemos dicho desde los 5 años que estás en esto, pero tenía un vídeo tuyo que animal. O sea, a ver si el podem posar per esti para que veas este vídeo que tenim tuyo. Vaya paliza, Perquè pestañe és super. vaya paliza. Y ya. Y María. ¡Espectacular! ¿Cuántos segundos son eso? Eso era 8 altos. Del Campeonato de Europa. Sí, mi primera competición además. Súper especial. Pasé la primera, está bastante... Pero bueno, no te quiero meter presión, pero yo creo que... No. La verdad, Nunca. después de ver este vídeo, se podría decir que María Laborda. Pues después de tantas competiciones Pido disculpas. me han nombrado así muchas veces. ¿En serio? Hombre, María Laborda. sí. Lo bordo. A ver, eso ya no tiene rollo. Ya. Eso ya no... Pero yo como yo ninguno. Ya. ¿Con cuántos años me ibas? Con 5 años. ¿Pero qué vas a ganar con 5 años? En plan, no, mira, he pujado la cuna. No, pero empecé a nivel regional con 5 años. Luego ya a nivel Claro, nacional. competías contra Chen de Tauste y tal. Pues sí. Y a nivel nacional pues ya empecé pues con 12 Ujú. y ya internacional el año pasado.
Vale, ahora en serio, tenía una otra sorpresa y esta es la sorpresa importante, ¿vale? Vale. Hay una persona que no aquí esto pierde la oportunidad de saludarte. Que tenía un mensaje de Eric Noya. Hola a todos, muy buen día, espero que estén muy bien. Soy Eric Noya, también escalador profesional, también especialista en velocidad y entreno junto con la María. Y luego me pidieron dos cosas. Quería empezar con las preguntas. La primera, ¿cuál es tu Pokémon favorito? ¿Y por qué? Segunda, comida favorita. A ver si te llevo a comer rico en tu cumpleaños. Y luego, tercera, ¿cuál es tu recuerdo más feliz con el equipo? Esa me interesaría mucho saberla. Y luego, la anécdota que quisiera contar es algo que me va a llevar para toda mi vida. Y es que cuando empezamos el año pasado la temporada, España era nueva en esta disciplina y realmente la expectativa para nosotros para el año era ninguna, cero. Y empezamos con todo, empezamos a entrenar durísimo, nos empezamos a dejar la piel. ¿Y en qué resultó eso? Pues que a final de temporada la abordamos. María logró ser subcampeona de Europa en una copa, logró quedar de tercera en la general, es quinta del mundo y que a mí me has cambiado muchísimo la vida para positivo. Espero que yo para ti también y que te aprecio a ti un montón y a toda tu familia. Un beso muy grande para todos y a seguir escalando. Millor Que Eric que va mono. dormir. Pues sí, Es un encanto de pues persona. sí, pues sí. Enseguida nos va a decir que todo ven. Qué majo. La única cosa que le van a decir, oye, Eric, un vídeo de 20 segundos, 4 minutos. ¿Es argentino, no? No, venezolano. Ah, venezolano. Digo, explicaría muchas cosas, no. Pero bueno, ¿Pokémon? Bulbasur. ¿Por qué? Bulbasaur. Porque de pequeña yo siempre he sido muy ratica, que siempre me ha gustado las Sí, Nintendos. niña rata. Sí. Vale. Nunca me han gustado las muñecas, sino los peluches, pero si no la Nintendo, nunca muñecas ni nada, por mis primos y todo y siempre. Y bueno, me gustaba el azul, lo relacionaba y Bulbasur es azul, pues ahí se ha quedado. Bulbasaur es verde. Bueno, vale, azul, verde, pero tenía el tono de azul también. Sí. Si estás charrando de Squirtle, sí. ¿Qué pasa? No, que También. sí, que té un stack és azul, sí. Bien, María. Gracias. Jo no hagués triat mai a Bulbasaur, però la defendré. Gracias. Qué hoja más afilada la tuya. Buah. Oye, Andrés. Pro, ¿comida favorita? Sushi. Muy bien. Sin duda. En el mismo equipo, en esto también. Bueno, no, esto no. Molt, no molt d'Aragón. Sí, muy aragonés el sushi. Y recuerdo de la competición que quinta del mundo, primera noticia. A ver. Juvenil. Hombre, no. En plan, bueno, espérate, dame 2 años, ya verás cuando tenga 18. Y yo, el mejor recuerdo que tengas tú de esta anécdota que ha contado Eric. No, ya, majísimo. Pues es que en cada competición yo aprendo algo, la verdad. Pero no sé, no te sabría decir. Sobre todo es el post-compe, cuando Ujú. ya estás con todos. No sé, el estar en equipo, ya sabes que te vas de viaje y bueno, Ya. es súper guay. Tengo una pregunta. ¿Tom Holland, Andrew Garfield o Tobey Maguire? Tom Holland. ¿Y vosotros? Pues no, porque el millor Spider-Man era Spider-Man d'Aragón. Vale, la cantidad de chistes malos per segundo que hay en este programa está siendo especialmente preocupante. Asinas, que para saber si realmente es Spider-Man d'Aragón y si realmente la gente conoce como Ixo Moneniu, entra el tuyo yuga, entra Vale. Eixea. Pa veure una miqueta, que ja l'estàs veient, què opina la gent d'Eixea i van con Ixaure Romanos. Hola. Hola, buen día. Buenos días. ¿Cómo se llama usted? María la Borda. María la Borda. ¿Y está ahí la María la Borda que hemos venido a buscar? No lo sé, yo creo. ¿Usted es escaladora? Cuando me subo a cambiar las cortinas. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. ¿Me puedo sentar aquí con ustedes y hacer unas preguntas? Bueno, pues bueno, muy bien, perfecto. ¿Y usted conoce a la Spiderman de Aragón? Hombre, viene a mi casa a cualquier hora. ¿Ah, sí? María la Borda. María la Borda, ¿y? Hombre, claro, María. No. No. Soy yo.
que vía en las cocinas, en las neveras, en los supermercados, que se mincha aquí para decir, hostia, qué rápido Pues pillo"? aquí las verduras de la zona, el ternasco de Aragón. Pues proteínas por lo menos. Proteína, ¿qué Mucha proteína? proteína, fruta, verdura. Los puerros. ¿Los puerros? Los puerros. ¿Qué es Porros, se dicen porros. Oye, ¿tiene usted porros? No, ni hay porros, ¿eh? Que me pruebe un arroz con pollo y habichuela dominicano no paredes, no, montañas. ¿Qué le das tú a María Laborda? Migas y carne a la brasa. Y con eso, ¡bum! Eso es lo que quiere que le hagamos. Y ya está. Y ya está. María. ¿Migas o porros? Migas. Claro, perquè, a ver, la verdad es que porro sé cómo se dice puerro en aragonés, Ya. es como se dice. Lo que pasa que, bueno, pues es lo que hay. Perquè no querín caer en equívocos, de verdad. Otra pregunta. También estás estudiant como deportista de élite. ¿Qué tal se lleva això? A ver, A ver. yo el año pasado lo pasé bastante mal. Pero este año la verdad es que tengo más facilidades porque lo tengo partido en dos. O sea, voy a hacer segundo de bachiller en 2 años. Y bueno, tengo la mitad de asignaturas y la verdad es que ahora estoy bastante bien organizada, que me puedo dedicar bien a entrenar y al estudio, porque no hay que dejar ni una ni otra. Sobre todo los estudios. Claro, un mensaje para todos los jóvenes que están aquí metidos en el deporte. Això no es bueno, a los estudios lo primero. Pues sí. Mira, tenim 4 edificios d'Aragón, ¿vale? Y tienes que dir si te'l pujarías Vale. o no. Primero, la SEU de Zaragoza. Sí. ¡Hala, va! Lo veo factible. ¿Sí? Con cuerda y todo, sí. No, pero con cuerda, si te tiran... No me tiran. tú vas Solo sola me a la marcha. No, no me ayuda. La cuerda no me ayuda. Un poco. No. Una miqueta. Me ayuda a no matarme. Ah, bueno. Si te poses así, no? Claro. Mira, Però- tenim també la presa Canelles. No. Seguro? Lo veo difícil, ¿eh? Sí, yo también lo digo difícil, este va para dir que no. Dimpués tenim una torre mudéjar? Esta sí. Pero ¿cómo que sí? ¿Pero on pullas? Que sí, esta sí. Pero on pullas? No sé cómo farías. Pues empiezas por la parte así más rugosa y luego ya lo demás es fácil. Sí, lo bueno, más solo quedan difícil, 70 metros. Lo más difícil es lo de abajo. Porque tú empeces desde abajo y acabes a dalt, y ya está, ahí sí ho pulles. Claro, claro. Y después la fachada del Concello Sí. de Xea. Este l'has feito. Esta no, está, no está hecha, pero A ver, yo creo que la Chen de Xea te tiene que tener también un poco de aprecio, porque no es nomás, o sea, quiero decir, además de lo de los porros, yo pienso que la Chen de Xea sabe el esfuerzo que fas. sí. Y yo creo que al final, pues, una cosa pues, de alabar. Y per això també tenim pues, este vídeo que es la recompensa, para que el veas. Bueno, hem veniu aquí, a Eixea, i són davant de la casa consistorial perquè tenen una deportista en Aragón, i aquí en Eixea, que ella és prou buena, però la gent d'aquí la quiere mucho. Así que han salido la carrera a ver qué piensa la gente de María Laborda. Para admirarla total, de persona y escaladora y Qué maravilla, deportista. lo tenés todo bueno. Mucho esfuerzo. Todo bueno. Además creo que la han seleccionado para Sí, algo sí. de los juegos o alguna cosa, ¿no? Algún Sí, sí, campeonato va fuerte. ahí todo. Ha ganado muchas cosas, o sea que muy bien. Bueno, ¿qué le dirías ahora a María que la tienen aquí en la cámara? Que siga como está siguiendo hasta ahora, que entrene todo lo posible, que es una campeona, que la queremos mucho aquí en las 5 villas y concretamente en Egea. Y que ella gana premios y yo doy premios también con el cupón. Y la verdad es que la veo una chica súper fuerte y con mucho entusiasmo y yo creo que si sigue así va a conseguir mucho más. Venga, María, arriba. Para arriba. Arriba, que eres una campeona. Se te quiere, María. Se te tiene aprecio. ¿Qué opinas? Mi pueblo es el mejor. Hombre, por supuesto. Tío. A ver, lo que nosotros pensaban es si quieres mandar un mensaje a la Chen de Xea para diré como el agradecimiento que tienes aquí con esta Chen. Bueno, ya sabéis que siempre estoy agradecida con todos vosotros y siempre orgullosa de dónde soy, porque no puedo ir a ningún lado sin saber de dónde vengo. Así que gracias. Es que charras ven, ¿eh? Bueno, Piensa aquí el esto. Tenir entre el público al tuyo pare, a Mané. Mané, saben que María es una gran profesional, pero en casa, ¿qué tal? ¿Se fa a la cama todos los días o no se fa a la cama? Es buena chica en casa. ¿Se porta bien? Se porta bien. Lo
lo único que lo de Bad Bunny, yo he hecho todo lo posible. O sea, No lo entiendes, ¿no? la llevé a un concierto de Coldplay a Barcelona. ¿De Coldplay? Yo lo he intentado, Pero pero... lo que tienes que aguantar tú no tiene nombre. Pero bueno. Bueno, tiene buen gusto musical, exceptuando algunas cosas, pero bueno, ya digo, yo lo he intentado, ¿eh? Pues mira, es que nosotros pensaban que no querría hacer las faenas, que se escaquearía de cualquier manera, tener una foto. Mírate, pero a ver si la... Digo, María amagada allí para no hacer las faenas. ¡Ay, espera! Mané, va a xerrar con las hermanas Montañés. Sí, conozco. Mos van dir, a Mané le tienes que preguntar que per què el llaman el guaperas. Buah. ¿Por qué el llaman el guaperas a Pero Mané? míralo. Es que el digo con la mascareta. La verdad que tu pared, cuidado, ¿eh? Bueno. Ya me habéis liado. Muchas gracias, Mané. A vosotros. Muchas gracias. Vale, María, pues hecho, estudios pares, majísimos. Pero en quisto saber cómo son es aragoneses, porque sí que es verdad que las relaciones entre parellas, fillos, amigos, tal, no son fáciles. Y claro, pa això, querín saber cómo son esas relaciones entre los aragoneses. Y en salió a preguntar la carrera con Ixabre Romanos, que el tenim per aquí, y a ver qué pensas. Sí, Jorge, sí, he venido aquí a Zaragoza a posar a prueba a Chen para ver cuánto conocen el uno del otro. ¿Se conocerán? Sos amigas, ¿no, vosotras? Sí. Del 1 al 10, 11. vamos a comprobarlo. ¿Cuán llevo suyo cumpleaños? ¿Para marzo? ¿Pero qué día? Ay. ¡Qué madre! Eso sí que es más difícil. El 12 de marzo. ¡Uy, ¿Cuán llevo suyo cumpleaños? Es que se estaba pensando que... 10 de octubre. ¡Uy! De septiembre. 11, amigas, del 1 al 10, 11. ¡Pum! ¿Cuál llevo suyo color favorito? Verde, fosforito. ¡No! ¡No! El naranja. Sí. No vale, no vale. Marrón. Uy, ¿marrón? ¡No, el rosa! El verde. Uy, 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 uy. ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, no. Estoy un poco cafegado aquí, en el medio de este partido de tenis, no me entero de cosas aquí, pero... No se puede acertar en todo. Vale, la misma pregunta. Vale, continúan. ¿Cómo se dice o suyo pai? Manolo y Adita. Me estás poniendo nerviosa, ¿eh? No, no, no. José Javier. Ahora. Adita porque le llamaban Inmaculadita. ¿Cuál es a suya virolla favorita de decir, vale, pido esto porque le fa muy togoy? El chuletón, creo. Sí. No, pero La carne. Una pizza. ¿Una pizza? Sí. Soy un poco gordaca, sí, me gusta, Bien, me bien. gusta, me Yo gusta. también, yo también. No me acuerdo. Oh, qué amiga. Ahora, ¿me vas a decir en qué trabaja ella? Abogada. Es maestra. Maestra. Que yo creo que en todo el día no he estado tan bien acompañado como ahora. Pues nosotros tampoco. Sí, podemos confirmar que a vuestra relación ye muy bien. Prou bien, ¿eh? Vale, con eso os vamos a dar un 98% de afinidad. Bueno, Pues ya les dicho marchar a escampar la boira por aquí, ¿eh? Ni tan mal. Podría ser yo perfectamente. Sí, sí, tal cual. Yo, el cumpleaños de me sé 3. Literalmente 3. Y 3. Pero, bueno, María, ahora se vienen cositas. En plan... A ver. Yo no te quería meter en un compromiso, pero... Andrés, ¿Qué pase? ¿qué tienes? Pues un puñal de mogudes. Bueno, María, sabem que vas ganar el Premi a Mejor Deportista d'Aragón 2020 per la escalada. Però avui anem a fer, estic a escampar la boira, les Olimpiades d'Aragón. ¡Temazo! Las Olimpiadas de Aragón. Levántate, María, viene con yo. A ver. Andrés, este himno... Bueno, Este el himno de les Olimpiades, però versió bien. Ja. Bueno, anem a provar uns quants deportes i aneu a fer una petita competició entre vosaltres dos. Tampoc n'hi ha més. No ¿Contra n'hi ha el millor hagut. deportista de Aragón? Tu ¿El veràs. fracaso del baloncesto? Pues ahora veremos. Primer deporte, María, ahora pronto estudiarás aniràs a la universidad y el primer deporte que anem a fer un deporte clásico universitario que son los dardos. ¿Vale? Bueno. Sí, un aplauso a la 10. Vamos a un aplauso en plan... Levante. Jorge. 3 dardos uno, 3 dardos l'altre. ¿Cuántos no hay así? ¿2? 3. Vale. 3, sí. 3. ¿Quién va primero? Tú. Tú. ¿Te tiró la cara? No, ten cuidado. O sea,
María, para cuenta, per favor, que no me esté ni un Andrés, ¿eh? Sí. ¡Ah! ¡Oh! Bien. Bien, Bueno. 4 puntos, bien. 4, 5, flipan, ¿eh? bien. 5 puntos. Y 10 puntos. Bueno, ven. Un aplauso para Jorge, venga. María. Va, Has María. practicado antes. He Va, tirado María. una Ha vegada, sí. practicado He tirado una, antes. he tirado una. Vale, quítamelas. ¿Eh? O hay que vale, comparar. vale. Ah, vale. No. Venga, Ahí, desde aquí. empecem. Tens que fer 10 punts, tampoc són gaires. Buah, dale en la cara. Es que... ¡Uy! Ah! Fuera, Vale. fuera. Vale, t'ho vaig a ficar una miqueta més fàcil. Vale. Aquí pots fer hasta 80, ¿vale? O sea, Eso no vale. 50 puntos para María. Primera prueba a ganar. Carencias. No, habrá ganado María. Hombre, por supuesto. O sea, fez 50 puntos y tú 10. Vale, Jorge, bueno. No, sí, suma. por supuesto. No, sí, por Bueno, segundo deporte, baloncesto. ¡Eh! Siguen dos pilotes. Jorge, María, ahora empieces tú, que has ganado. Vale, va. A ver, Sí. dale. Conoce, ¿eh? ¡Ole! 2 puntos. Y a trayón, ¿eh? Hombre, y ahora... No, Jorge, No, sabem... No, perquè sabem que tu sí que has fet baloncesto. Claro. Ala, Vas estar no sé quants anys jugant a Estoy baloncesto. a un metro. Tinguem una altra canasta per tu. Te voy a dar en la cara, ¿eh? Pues... No. Oh. Un aplauso para Jorge, que ho va intentar. Vinga, vols tornar a tirar? Vinga, va. No trenques el decorat, si pots. Perdón. Bueno, Venga, va. segundo choc ha Ha ganat ganado María. María también. Se confirma como millo deportista de Aragón. Mejor deportista d'Aragón. I ara, per fer el tercer xoc, Vinga. necessitem un voluntari del públic. ¿Un voluntario? Que levante la mà. ¿Un por voluntario? favor. Mira, Óscar, Òscar, que el único que conozco yo. Sí, Óscar, pilla. venga. Òscar, este es premio, coño. Sí, va, a ver, por favor. Venga, a ver. No, Anem a pues. intentar, ¿eh? La trozada. Esto- El colega. Hostia. Vale. I No tires ara... cosas al público. No sé, m'han dit que ho fes. Jo soy un mandado, com sempre. I ara... quin deporte se fa en una manzana? Pues así en la cabeza, ven. Andrés, Efectivamente. Andrés. ¿Tenías esto así todo el rato? Todo el rato, claro. Sí, esto es una mina. Buah, como me fica saca cosas... No. ¿No? Bueno, pues por 2-0, ganadora María Laborda. Toma, Andrés, díselo Pelasco. La Siéntate, manzana te María, la pots... siéntate. La manzana... No, Bueno, espera, quédatela. enhorabuena. Quédatela, o sea, mira. ¿Ves? Escampar la boira, el programa que te done fruta. Si el programa que te mata de un infarto. Perdón, María, ya está. Fin. No. No, si t'ha ganat, que Tío, perdón, ni es que nada. ¿Para qué tener un guión? ¿Para qué tener un guión? Pregunto. ¿Tener un guión para no respetarlo, para hacer lo del arco? Bueno, Pero no si pasa tens- res. Perdona, María. No. Mira, van a hacer una cosa. Van a dar paso a una entrevista en un puesto en el que has estado con Manuel Arbués, que es una zagaleta chesa que tenían aquí. Así nas que monení un tal Boulder de Chaca. Pa veure, pues això, a ver cómo el fan los jóvenes aragoneses. ¿Te fago yo la escalada porque no compites contra ninguno y solo vives tú contra la pared? ¿Estás farta de jugar al twister en horizontal? ¿Quieres saber callos sin triballar y no sabes muy bien para qué se emplea lo magnesio? Por eso hemos venido a Jaca, cuna de deporte de montaña, a charlar con escaladores de verdad y que nos cuenten las suyas experiencias y a ver si había algún salseito. ¿Por qué surgió la idea de abrir un boulder? Por la necesidad de tener un sitio donde poder escalar al interior. Ahora ya empieza a hacer buen tiempo, pero aquí en Jaca, los meses oscuros, esto viene muy bien. Ahora se está asociando mucho el tema de la escalada, de venir al boulder, a ligar. ¿Tú qué opinas de esto? Se viene a escalar para ligar. Bueno, yo ya lo hice. Yo es que ¿ya sí, has a mí me ligado? sirvió. Mira qué bien. ¿Quién hace eso? ¿Cómo que quién? ¿Solo venís a escalar o también a ligar? No, bueno, él sí que viene un poco más. ¿Esto? Tú estás por la labor y siembras, probablemente algo recoges. O sea, que vienes a ligar. No. A ver, es verdad que siempre hay buen ambiente, pero no vengo a eso, vengo a entrenar y ya está. O ves miraditas, cositas, ¿no? Claro. Siempre se echa una mirada a alguna cosa, ¿no? Hombre. ¿Que se liga por ser escalador? Sí.
Sí, se liga Con el un tema poco. de, Pero soy escalador. no es el propósito, o sea, me gusta escalar. Que aquí la peña venga, pues igual aquí puede ser el tonteo, no sé qué. Y luego eso lleva al otro, pues eso que te llevas, ¿no? Este es un deporte súper social que, claro, pues una cosa lleva a la otra. Es una fórmula fantástica. El otro día Alberto Gines metió un tuit que era que iba a poner que soy escalador en el perfil de Tinder, pero me he arrepentido. Ginés es la referencia, ¿no? Tanto en la escalada como en las redes sociales, por lo tanto no se le puede decir nada. Yo no tengo Tinder, pero si lo tuviera, claro que pondría que soy escalador. Aquí queda un mogollón de gente. ¿Sí? Sí. Vamos a charlar con estos zagales que yo creo que son de cita. Hola. Hola. ¿No serás tú una cita? No. Nos acabamos de conocer aquí. Me está enseñando un poco. ¿Y ya salen parejas de aquí? Sí. ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí, Yo o sea, lo he es visto con aceite, mis ¿no? ojos. Bueno, pues a ver si de aquí sale una. No voy a contar nada, ¿eh? Por favor. ¿Tú crees que la chempulla fotos de las redes sociales escalando, pim, pam, tal? Sí, sí. Vengo, escalo, lo cuelgo. Postureo también. Yo también. Grábame un vídeo, mira, que ya me sé este bloque de memoria, ya verás cómo me lo saco a vista. Alguna más que otra, ¿eh? Que dice que no. Sí que viene mucha gente hasta con el trípode. Sin intención de nada, ¿no? Joder. Y Bueno, aquí- por algo la subirá, digo yo Hombre, también, claro, ¿no? hombre. Pero bueno, ¿y estás de acuerdo en que ahora esto de venir a escalar y demás, pues... Se ha puesto de moda, se ha ¿no? puesto de moda Sí. para ligar. Se puede encontrar el amor en Boulder. ¿Se liga con la escalada, María? A ver. Sí. Sí. ¿Para qué Sí, pero... Es que... Es como en todo, supongo. A ver, hay de todo. Pero yo prefiero que no sea escalador, la verdad. Ah, uno de fuera. ¿De qué, Sí. qué prefieres tú? Me da igual. Vale, pues ara tenim una cosa que a tota la gent que està per aquí, tenim com, ja t'he dit esto, que quiero que siga una miqueta com una entrevista de Twitch, hem feito un chat, un chat. Vale. En directo. A la vez, pues la gent ha fet preguntas, las tengo por aquí, así es que te voy a leer unas preguntetas que te han preguntado aquí la gent de per aquí, ¿vale? Vale. ¿Tienes previsto hacer un 8000? Pues no. Correcto. Es que ni pienso. Esta no la voy a preguntar. Es que, tío, es que Pero no tenéis talento. pregúntala. No. Vale. No, porque me llevan preso. Ah, vale. En fin. ¿Se puede escalar si te falta alguna extremidad? Agua tomámoslo en el buen Claro. sentido. Claro que se puede. ¿Cómo? Pues igual que con todas tus extremidades. Pero depende, ostras, las manos igual un poco más complicado, ¿no? Hombre, hay Digo yo, adaptaciones digo yo, para no sé. todo. Ya. Por eso están los grados. Más difícil o más fácil. ¿Récord de cuerda del mundo cuánto es? No hay récord. A lo loco. No. A ver, en velocidad sí que hay récord porque es un número. Claro, y porque está establecido, pero... Claro, pero eso es muy No, mira, el random. mayo número 5 de Riglos, tal. No sé Eso qué. no. O Vale, sea, hay eso no. diferentes grados, pero no. O sea, tú tienes el mayor grado y ya. Vale. Y en competiciones pues te ponen una vía, una pared, y tú la haces. Y quien la haga más alto gana. Y tiras. Y a día de hoy tienes como... ¿Cuántas? Has batido 4 vegadas el récord de España. ¿En cuánto está ahora el récord de España? 806, ¿Cuántos metros son? 15. Bueno, 15, 16, sí. Y, A 2 metros casi per... Oh, Dios de mi vida. Di, Andrés, ¿Y quién tenía el récord antes de esto? A ver, hace mucho. En 2019 lo tenía una madrileña. ¿Y después? Yo. ¿Y después cuántas vegadas las trencas? Pues 4, pero... pero a ver, esperemos que más. Humildad. Espectacular, claro que sí. Nos preguntan també per la bella anècdota que tengas con Alberto Ginés. Una anécdota que tengas con Alberto Ginés que nos puedas contar. De fiesta. ¿De fiesta? De fiesta. Adeban, está tu pare aquí. No. No, pero... No se conta nada aquí. Esto a lo privado. Mané, tú con quieras, ¿eh? Interven cuando quieras. Pues yo que sé, a ver, en los viajes también me lo paso muy bien con él, pero las risas son de fiesta. Bueno, ben, sí, ja està. Altra pregunta que n'he pres, si penses que n'hi ha una miqueta de discriminació en el sentit de per ser muller en el deporte y en la escalada. En la escalada, personalmente, nada. Nada, nunca. Con respecto a los premios, ni a las dificultades, ni nada. La verdad es que todos tenemos las mismas capacidades, las mismas, no sé, posibilidades de todo,
que yo sepa en escalada. Y bueno, en el deporte, pues es que a ver si hay que respetar la igualdad y bueno, en las dos partes supongo, pero en mi persona yo no he experimentado ninguna desigualdad, gracias, y menos mal. Ostres, pues això sí que merece un aplauso. Perquè de verdad que sí que es verdad que estas cosas costan. Pues això, a ver, poco más te puedo contar, poco más te puedo preguntar, María. Ha sido un placer tenerte aquí. No, Jorge, te falta una pregunta. ¿Cuál es el tuyo bar favorito de Aragón? ¿Mi? Gracias, Andrés. El bar favorito de Aragón. El bar favorito de Aragón. El bar favorito. Pues es que la verdad es que no voy a muchos. Pero uno de Ikea, uno que tengas per ti, no sé, es que están con Andrés, desde el Zaguer programa, están haciendo una ruta de bares. Y querín que todos los convidados nos digan un bar en el que ir. Pues voy mucho al Rincón de Mari, en Egea. ¿Y qué tal el Rincón de Mari? Como en mi casa. ¿Han estado el Rincón de Mari? Y hay bella anécdota que tengas del Rincón de Mari. Jolín, pues que siempre voy con mis padres, sobre todo pues a celebrar algo o cuando me reúno con ellos, cuando estoy más en casa. Y es guay. Pues sí, això ha sigut tot. Te quería dar las gracias por venir. No sé, ¿cómo has estado? ¿Has estado bien? Comodísimo. ¿Te ha molado la entrevista? Sí. Sí. Mucho. Sí. Sí. Pues sí, això ha sigut tot. Muchísimas gracias. María Laborda. Que venga, venga. Para ti. Y bueno, ninos, ¿qué te os voy a contar? Poco més, esto ha sido todo. Muchas gracias a María por estar con nosotros, a Ixabre, a Manuela, que también ha estado per esti, petant-lo, a Andrés, por supuesto, el arco este, hemos matado el día. Muchas gracias a todos y mos veiem, marxad tots, a escampar la boira!